Título: Encuesta de Salud y Nutrición 2018-2019. Metodología y perspectivas. Autor: Martín Romero Martínez, Teresa Chamag Levy, Edgar Vilman Orozco, Octavio Heredia Hernández, Jaime Mojica Cuevas, Lucía Cuevas Nasu, Juan Rivera Don Marco. Resumen. Objetivo: describir el diseño metodológico de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, ESANU 2018-2019. Material y métodos. El ESANU 2018-2019 es una encuesta probabilística de hogares. Se describen los siguientes elementos del diseño: alcance en la encuesta, procedimiento de muestreo, procedimiento de medición, procedimiento de inferencia y organizaciones logísticas. Resultados: se obtuvieron 44.069 entrevistas de vivienda completas y 82.490 entrevistas completas de individuos. La tasa de respuestas de hogar fue de 87%, la tasa de respuestas de individuos fue de 98%. Conclusiones: el diseño probabilístico de la encuesta permite hacer inferencias estadísticas válidas sobre parámetros de interés para la salud pública a nivel nacional y para las 32 entidades federativas. Además, algunos de sus resultados son comparables con los del ESANU 2012 para poder identificar potenciales cambios en los estados de salud y nutrición de la población mexicana, para que en caso de ser necesario se adecúen las políticas de salud. Palabras clave: encuesta de salud, encuesta de nutrición, políticas públicas, México. Introducción. Las encuestas probabilísticas en la población finitas son ejercicios de inferencia formalizadas en 1934 por Neyman. En México, las encuestas nacionales sobre la salud indicaron en 1986 con el propósito de describir de modo cuantitativo el estado de salud de la población mexicana. De modo paralelo y casi simultáneo, las encuestas nacionales de nutrición iniciaron en el año de 1988, con el fin de describir el estado nutricional de la población. Durante aproximadamente 20 años, las encuestas de salud y nutrición ofrecieron resultados que ayudaron a monitorear los estados de salud y nutrición de la población mexicana. En 2006 se conjuntaron las encuestas de salud y nutrición en SANUT y así poder analizar de modo conjunto los estados de salud y nutrición, fenómenos relacionados magistralmente por Hipócrates: que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Como secuela de SANUT 2006, las encuestas de SANUT 2012 y en SANUT 2016, Medio Camino, y en SANUT 2018, 100 localidades con menos de 100.000 habitantes, han permitido describir conjuntamente los estados de nutrición y salud de la población mexicana entre los años 2006 y 2018. En 2018, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición se realizó mediante un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, INEGI, y el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. Este esfuerzo permitió agregar las capacidades institucionales y compatibilizar los cuestionarios de hogares en SANUT con los cuestionarios de la SANUT Nacional de Hogares, realizada por el INEGL, con el propósito de seguir estudiando los estados de salud y nutrición de la población mexicana. La SANUT 2018 y 2019 se propuso estimar la frecuencia de estos, además de cuantificar sus asociaciones con los determinantes sociales. Materiales y métodos. Alcance poblacional. La ENSANU 2018-2019 tiene 32 poblaciones objetivo, una por cada conjunto de habitantes de viviendas particulares de alguna de las 32 entidades federativas. Sin embargo, no siempre el tamaño de muestra por entidad federativa es suficiente para hacer inferencia de utilidad práctica, por lo que en estos casos se realizaron inferencias para las regiones geográficas usadas en el análisis de la ENSANU 2012. Los habitantes de viviendas particulares
se dividieron en 4 grupos etarios con el propósito de poder estudiar los temas de salud y nutrición en los grupos de edad donde tiene mayor importancia para la salud pública. Los grupos etarios de análisis son adultos, 20 años cumplidos o más, adolescentes, 10 a 19 años cumplidos, escolares, 5 a 9 años cumplidos y preescolares de 0 a 4 años cumplidos. Alcance temático. Los temas de estudio del ENSANUD 2018-2019 fueron elegidos debido a las altas incidencias o costos en la población, o bien porque describen los determinantes sociales de los estados de salud y nutrición. Los temas de estudio se pueden agrupar en 3 grandes áreas. Los temas sociales y económicos describen las características sociales y económicas que condicionan la salud, escolaridad, condiciones laborales, dominio del lenguaje indígena, ingresos laborales, condiciones de la vivienda, servicios públicos de la vivienda, posición de viviendas y pertenencia a programas sociales. Los temas de salud, estudios en función de la edad, la cual se especifica en paréntesis, utilización de servicios de salud, población total, vacunación, población total, enfermedades diarreicas de 0 a 4 años, enfermedades respiratorias de 0 a 9 años, accidentes, todos los rangos, agresión violenta de 10 años o más, salud reproductiva de 12 a 49 años, actividad física de 10 a 69 años, plomo en sangre de 1 a 4 años, desarrollo infantil temprano de 0 a 4 años, consumo de alcohol y tabaco de 10 años o más, diabetes de 20 años o más, hipertensión y otras enfermedades crónicas, 20 años o más, disciplinas violentas de 0 a 19 años y discapacidad de 0 años o más. Los temas de nutrición también se estudian según el grupo de edad. Edad de nutrición a través de la antropometría población total, acceso y participación en programa de ayuda alimentaria de 0 años o más, seguridad alimentaria 0 años o más, prácticas de lactancia y alimentación complementaria de 0 a 36 meses, dieta 1 año o más, anemia 1 año o más, deficiencias de micronutrientes de 1 a 4 años, etiquetado de alimentos 20 años o más. Procedimiento de muestreo, tamaño de muestra. El procedimiento de muestreo es estratificado y de conglomerados como es usual en las encuestas nacionales de viviendas. En efecto, del procedimiento de muestreo se puede cuantificar por el índice DIF, que se interpreta como el número de unidades colectas por un procedimiento de muestreo específico que son equivalentes. Para propósitos de estimación, con una unidad colecta mediante un muestreo aleatorio simple para la población de la ENSANUD 2018-2019 se utiliza un DIF igual a 2.0, valor que fue estimado a partir de la experiencia en encuestas realizadas por el INSP y el INEGI. El tamaño de muestra por la entidad federativa se calculó con la fórmula. Con base en los parámetros supuestos, se eligió un tamaño de muestra de 1.580 viviendas por entidad y 50.654 a nivel nacional. El tamaño de muestra permitirá estimar prevalencias del 10% con las siguientes semi-amplitudes: de 3% en adultos, 4% en adolescentes, 5% en escolares y 5% en preescolares. El cálculo de tamaño de muestras supone que hay un hogar por vivienda. En la práctica existen viviendas con más de un hogar, por ello el cálculo presentado resulta conservador. Selección de viviendas. El INEGI constituye un conjunto de unidades primarias de muestreo UPM a partir de la información cartográfica y demográfica del Censo de Población y Vivienda 2010. Las UPM se clasificaron por 3 criterios: entidades federativas, tamaño de la localidad y condiciones sociodemográficas de las viviendas. Se formaron 4 estados sociodemográficos mediante
el resumen estadístico de 34 indicadores que describían las características físicas y el equipamiento de las viviendas, así como características sociodemográficas de los habitantes de las viviendas. Por otra parte, se formaron tres estratos de la localidad según su número de habitantes. Rural, localidad con menos de 2.500 habitantes. Urbano alto, ciudad con 100.000 más habitantes. Y complemento urbano, localidades con más de 2.499 y menos de 100.000 habitantes. Una vez construida las UPM y los estratos, las UPM de las ENSANUD 2018-2019 se seleccionan en dos etapas. Primero, el INGI selecciona una muestra de UPM con probabilidad proporcional a su número de viviendas en el año 2012. Luego selecciono una submuestra de UPM con igualdad probabilidad dentro de cada estrato en el año 2018. Finalmente, en cada UPM se seleccionaron viviendas con igual probabilidad en el promedio. Se seleccionaron 5 viviendas en cada UPM del estrato urbano y alto, 20 viviendas de la UPM de los estratos rural y complemento urbano. Detalles adicionales del procedimiento de muestreo se encuentran en el documento elaborado de manera conjunta entre el INSP y el INEGI. Selección de individuos en las viviendas. Siempre que fue posible, se selecciona de cada vivienda con igual probabilidad a un adulto, un adolescente, un escolar y un preescolar. También, siempre que fue posible, en 40% de las viviendas se selecciona hasta 2 utilizadores de los servicios médicos durante los últimos 15 días. En el resto de las viviendas se selecciona a un solo procedimiento de medición. En la ENSANUD 2018-2019 se utilizaron 3 procedimientos de medición: cuestionarios, mediciones in situ y muestras biológicas para los análisis posteriores. Todos los temas de estudios fueron investigados mediante cuestionarios y se verificó previamente la comparabilidad de los cuestionarios contra los estudios con resultados válidos. Las mediciones in situ realizadas fueron mediante antropométricas, tensiones arteriales y las concentraciones de hemoglobina y plomo en sangre capilar. Adicionalmente, se tomaron muestras biológicas de sangre venosa para realizar análisis posteriores en laboratorios: glucosa, HbA1c, creatinina, albumina, homociteína, lípidos, hepatitis C, micronutrientes. La toma de muestras de sangre venosa es un aspecto crucial de la ENSANUD, pues la sangre se centrifuga para obtener el suero, el cual debe trasladarse a un laboratorio especializado en nitrógeno líquido para conservar sus propiedades químicas. La capacitación de los entrevistadores es un componente muy importante en la ENSANUD, ya que los entrevistadores son los encargados de aplicar los procedimientos de medición y convencer a la población de la importancia social de estas encuestas. La capacitación de los entrevistadores consta en general de 3 etapas. Primero, una etapa de inducción al tema donde se describe la importancia del tema. Luego, una etapa de análisis de los cuestionarios e instrumentos de medición. Y finalmente, una etapa de validación donde se verifica que los entrevistadores apliquen correctamente los instrumentos de medición. La etapa de validación puede ser tan sencilla como la observación simple de los entrevistadores, o bien puede ser tan compleja como el analizar estadísticamente la concordancia entre los registros de un entrevistador contra los registros de un entrevistador experto, denominado comúnmente como el estándar de oro. Dada la diversidad temática de la ENSANUD 2018-2019, se dedicó a conformar 3 grupos de entrevistadores especializados en temas específicos para poder tener una capacitación más cuidadosa y en consecuencia mejorar la calidad en el levantamiento.
De esta forma, el listador es un entrevistador especializado en la actualización de los listados de viviendas de las UPM seleccionadas. Los listadores fueron en general personal regular del INEGI. El entrevistador de salud se especializa en la aplicación de los cuestionarios que investiga los temas socioeconómicos y los cuestionarios que abordan temas de salud. Los entrevistadores de salud también fueron personal regular de la INEGI. Finalmente, el entrevistador de nutrición se especializó en los cuestionarios para tratar temas de nutrición, en la toma de muestras de sangre y en las mediciones in situ descritas previamente. Los entrevistadores de nutrición fueron personal contratado específicamente para este proyecto y que tenían una formación de enfermería o nutrición. La capacidad de los entrevistadores le realizaron investigadores del INCP en coordinación con el equipo central del INEGL. La capacitación del equipo de nutrición se realizó de manera regional, es decir, los entrevistadores se capacitaron en el centro regional más cercano a sus áreas de trabajo. Estos centros de capacitación se instalaron en las ciudades de Cuernavaca, Ciudad de México, Aguascalientes y Monterrey. En contraste, la capacitación del equipo de salud se realizó mediante las estrategias de cascada, esto es, primero se capacitó a los instructores superiores estatales en la Ciudad de México, quienes replicaron la capacitación en sus entidades federativas. Diseño logístico de la encuesta. El operativo de levantamiento de información en el campo lo realizaron 3 equipos diferentes: listadores, salud, nutrición, coordinados operativamente por supervisores del INEGI. Dicho operativo se realizó en 3 fases. En la primera fase se hizo el trabajo de actualización de los listados de viviendas. En la segunda fase, realizada entre el 30 de julio del 2018 al 15 de febrero del 2019, los equipos de salud y nutrición visitaron aproximadamente 32.000 viviendas. Dado el diseño de los cuestionarios, el equipo de la salud le correspondió hacer la primera visita a las viviendas y posteriormente la visita de nutrición. Y finalmente, la tercera fase, realizada durante el primer trimestre de 2019, se visitaron aproximadamente 18.000 viviendas, donde solo el equipo de salud hizo visitas a los hogares. Los cuestionarios se aplicaron cara a cara y las respuestas se registraron en un sistema de cómputo para luego ser transmitidas a un servidor central del INEGI, donde se almacenaban los datos y se generaban reportes diarios que permitían monitorear el avance del trabajo de campo y la validez de las estimaciones preliminares de los parámetros de salud de mayor relevancia, el INSP y el INEGI. Participaron en el monitoreo de las estimaciones. Procedimientos de inferencia. En las encuestas de población finitas, la aleatoriedad de las estadísticas es generada por un procedimiento de muestreo probabilístico, es decir, un procedimiento para el que se conocen las probabilidades de selección. Entonces, las inferencias estadísticas deben ser realizadas en base en el diseño de muestra. Por ejemplo, los factores de expansión se construyen mediante la conjunción de 3 elementos: las probabilidades de selección, la tasa de respuestas y estimaciones conocidas de total de poblaciones. Adicionalmente, la varianza de los estimadores deben ser consideradas la variabilidad de las estadísticas calculadas a nivel de la UPM dentro de los estratos. Por ello, todas las tablas de datos de las encuestas contienen 3 variables requeridas por el programa para análisis estadístico de encuestas: el ponderado o factor de expansión, la UPM a la cual pertenece la vivienda y las variables indicadoras de los estratos. Consideraciones para el análisis. El ENSANUD 2018-2019 es una encuesta probabilística. En consecuencia, es posible cuantificar la incertidumbre de cualquier estimador mediante intervalos de confianza. Además, es posible hacer comparación de las estimaciones contra las estimaciones de otras encuestas probabilísticas.
siempre que sean comparables la población de interés y el instrumento de medición. Procedimientos éticos. Los procedimientos operativos de la encuesta se autorizaron por las comisiones de ética, investigación y bioseguridad del Instituto Nacional de Salud Pública. Se solicitó el consentimiento informado de las personas adultas y el asentamiento de los menores de edad. Todos los consentimientos de participación en las encuestas quedaron registrados por escrito. Resultados. Trabajo de campo. La muestra quedó distribuida en 32 estados, 798 municipalidades y 6.268 unidades primarias de muestreo. Adicionalmente, el ENSANUD 2018-2019 obtuvo tasas de respuestas mayores a las planeadas. Se visitaron 50.654 viviendas y se obtuvo respuestas en 44.069 viviendas, 87% para todos los hogares, 44.612. El cuadro 1 presenta la tasa de respuestas para los principales grupos de interés, donde se puede verificar que la tasa de respuestas obtenidas son mayores a las planeadas. Validación de la encuesta. Las encuestas probabilísticas tienen como propósito estimar parámetros de manera válida, esto es que los intervalos aleatorios AB como confianza de 100% contengan a θ con frecuencia de 100%. Desafortunadamente es difícil verificar empíricamente la validez de una encuesta porque usualmente los parámetros son desconocidos para los investigadores. Por ello, una manera aproximada de validar la ENSANUD 2018-2019 es mediante la comparación de la ENSANUD 2012. La figura 1 muestra que la pirámide de la integrantes de los hogares en ENSANUD 2012 es similar a la pirámide de los hogares de la ENSANUD 2018-2019. No se observan diferencias mayores a 2%. Cuadro 1. Tasa de respuestas observadas y planeadas. Cálculos realizados sobre N igual a 44.612 hogares presentes en las tablas de datos. México ENSANUD 2018-2019. Figura 1. Comparación de las pirámides de edad de la población de los hogares ENSANUD 2012 y ENSANUD 2018-2019. En ambas encuestas, el 48% de las personas son hombres. Datos no ponderados. México. Una segunda prueba para la validez de la ENSANUD 2018-2019 es comparar las estimaciones de las prevalencias de diagnóstico previo de diabetes con las de la ENSANUD 2012. Dado que la prevalencia de diagnósticos previos de diabetes es acumulada, es de esperarse que la prevalencia de diagnóstico previo aumente en el tiempo. Para una corte poblacional específica, tal como ocurre en las estimaciones presentadas en el cuadro 2, para las cortes poblacionales de la ENSANUD 2012, así el cuadro 2 compara las prevalencias para los adultos de 20 años o más en 2012 con las de adultos de 26 años o más de 2018-2019. Como dato complementario al cuadro 2, el IC para la prevalencia de diagnóstico previo de diabetes en la ENSANUD 2018-2019 es IC 10.1%, 10.9%, P es igual a 10.5%. Resultados de la ponderación. Los factores de ponderación sirven para estimar los datos poblacionales del atributo Y. Es el atributo de interés, en particular cuando Y es igual a 1. Los factores de ponderación sirven para estimar el total de elementos en la población. El cuadro 3 compara las estimaciones en ENSANUD 2018-2019 del total de individuos y viviendas con las estimaciones de las encuestas intercensal del INEGI. A partir del cuadro 3 puedes deducir que el ENSANUD 2018-2019 asume un crecimiento poblacional anual de 1.8%. Cuadro 2. Prevalencia estimada de diagnósticos previos de diabetes en el ENSANUD 2012 y la encuesta ENSANUD 2018-2019 para cortes poblacionales 2012 México.
Cuadro 3. Número estimado de viviendas y hogares de la ENSANUD 2018-2019 y la encuesta internacional 2015 INEGI. Las estimaciones ponderadas de las encuestas intercensales se obtuvieron de una discusión. La ENSANUD 2018-2019 es una encuesta probabilística de viviendas. Por ello, es posible cuantificar las incertidumbres de sus estimaciones mediante intervalos de confianza. Adicionalmente, los cuestionarios del ENSANUD 2018-2019 son comparables con otras encuestas, por lo que es posible validar de modo fundamentado las estimaciones del ENSANUD 2018-2019. En consecuencia, la ENSANUD 2018-2019 es una herramienta invaluable para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. La ENSANUD 2018-2019 estudia más temas que las encuestas iniciales sobre los temas de salud. Además, debido a los desarrollos de computación, el presentamiento y análisis de los resultados es cada vez más rápido. Desafortunadamente, los usuarios de la ENSANUD deben esperar entre 3 y 6 años para recibir una actualización de la descripción del estado de salud de los mexicanos. Entonces, un camino para mejorar la calidad de la ENSANUD es aumentar su oportunidad, esto es, aumentar la frecuencia con la que se producen las estimaciones. Por ejemplo, una alternativa a considerar es realizar 6 encuestas nacionales, una cada año de 8.500 viviendas, diseño que tendría 3 ventajas inmediatas. A. El costo de la encuesta se distribuiría en el tiempo. B. Aumenta la oportunidad de la ENSANUD, aumenta la frecuencia de publicación. Y C. Se reducen los riesgos operativos al pasar de hacer una encuesta grande a hacer 6 encuestas medias. En contraste, las estimaciones de un parámetro nacional obtenido de agregado de las 50.000 viviendas deberá interpretar como un promedio de las estimaciones del parámetro de 6 poblaciones nacionales. Referencias: Neymar on the two different aspects of the representative method, the method of straight sample and the method purpose selection, R. Stackdog, 1934, volumen 7, número 4, de la página 568 a la 625. Valdespino Gómez, Gómez Dantes, Garnica, Herrera, Encuesta Nacional de Salud, 1986, Patrones de lactancia, lactación en México, Salud Pública, México, 1989, volumen 31, número 6, 700 páginas 725 y 34. Selección de Salud, Protocolo de Encuesta Nacional de Nutrición, México, DIFI, Dirección General de Epidemiología, Sistema Nacional de Encuesta de Salud, 1987.